La encontró por casualidad. En el fondo de un cajón que llevaba años sin abrir. Miguel solo estaba buscando unas llaves antiguas. Nada importante. Pero a veces, las cosas que cambian una vida aparecen precisamente así. Sin aviso. Sin preparación. Sin que uno tenga tiempo de entender lo que está pasando. El cajón olía a madera vieja y a tiempo detenido. Había fotografías dobladas. Facturas amarillentas. Un reloj que dejó de funcionar hacía décadas. Y debajo de todo eso estaba la carta. Pequeña. Doblada con cuidado. Como si alguien hubiera querido esconderla. Pero también asegurarse de que algún día fuera encontrada. Miguel frunció el ceño. No recordaba haberla visto nunca. La tomó lentamente entre los dedos. El papel era áspero. Antiguo. Frágil. Y entonces vio su nombre. Escrito a mano. Miguel. Nada más. Ni dirección. Ni fecha. Ni remitente. Solo su nombre. Durante unos segundos se quedó inmóvil. Mirando aquellas letras como si intentara reconocer algo dentro de ellas. Y, de alguna manera, algo le resultaba familiar. No sabía qué. No sabía por qué. Pero había algo en aquella letra que le hizo sentir incómodo. Como cuando un recuerdo intenta volver. Pero todavía no consigue mostrarse del todo. Se sentó despacio en el sofá. La carta seguía cerrada entre sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, notó algo extraño en el pecho. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Era la sensación de que estaba a punto de descubrir algo. Que habría preferido no saber nunca. Porque hay verdades que llegan tarde. Tan tarde. Que ya no pueden arreglar nada. Miguel respiró hondo. Miró otra vez el sobre. Y entonces vio algo más. Una pequeña frase escrita en la parte de atrás. Con tinta casi borrada por el tiempo. Si estás leyendo esto. Ya es demasiado tarde. Y en ese instante. Sin entender por qué. Las manos empezaron a temblarle. Miguel no abrió la carta inmediatamente. La dejó sobre la mesa. Como si mantenerla cerrada pudiera cambiar algo. Como si el simple hecho de no leerla todavía le permitiera seguir viviendo exactamente igual que hasta ese momento. Pero ya nada era igual. Porque desde que había visto aquella frase, algo se había despertado dentro de él. Un recuerdo. O quizá una sensación. Difícil de explicar. Se levantó lentamente y caminó hasta la cocina. Necesitaba distraerse. Hacer algo normal. Cualquier cosa que alejara aquella incomodidad que empezaba a crecerle en el pecho. Puso agua a calentar. Encendió la vieja cafetera. Y durante unos segundos intentó convencerse de que todo aquello era absurdo. Solo es una carta vieja. Eso se repetía mentalmente. Pero no funcionaba. Porque había algo extraño en ella. Algo que no lograba quitarse de la cabeza. Mientras esperaba el café, sus ojos se desviaron hacia una fotografía apoyada junto al reloj de pared. Era una imagen antigua. Mucho más antigua de lo que él recordaba. En ella aparecía sonriendo. Más joven. Más delgado. Con esa forma despreocupada de mirar que solo se tiene cuando todavía se cree que la vida será sencilla. Y a su lado había una mujer. Miguel se quedó quieto. Mirándola. Hacía años que no pensaba en ella. O quizás sí pensaba. Pero se había acostumbrado a hacerlo tan rápido que ya ni siquiera lo notaba. Lucía. Incluso después de tanto tiempo. Su nombre seguía produciéndole algo difícil de describir. No había odio. No había rabia. Solo una tristeza vieja. Silenciosa. De esas que aprenden a esconderse bien.
Miguel tomó la fotografía entre las manos. La observó más de cerca. Recordó aquella tarde. El verano. La luz. La forma en la que ella se reía cuando intentaba ponerse seria y no podía. ¿Y entonces? Algo empezó a encajar dentro de él. Muy despacio. Demasiado despacio. Volvió a mirar la carta. Seguía allí. Esperándolo. Como si hubiera estado aguardando décadas exactamente para ese momento. Sintió un nudo en el estómago. Porque de repente tuvo una sospecha. Una idea absurda. Imposible. Pero que no podía ignorar. ¿Y si aquella carta tenía algo que ver con Lucía? Miguel tragó saliva. Notó el corazón acelerarse ligeramente. No tenía sentido. Ninguno. Habían pasado demasiados años. Demasiadas cosas. Demasiado tiempo. Y aún así. Cada vez estaba más seguro de algo. Aquella carta no había aparecido por casualidad. Y lo peor era que una parte de él empezaba a temer abrirla. Porque intuía que, después de hacerlo, habría recuerdos que ya nunca volverían a dejarlo en paz. Lucía apareció en la vida de Miguel cuando ambos tenían poco más de 20 años. No fue una historia espectacular. No hubo grandes escenas de película. Ni música sonando de fondo. Ni promesas exageradas. Y quizá precisamente por eso. Fue real. Se conocieron trabajando en una pequeña librería del centro. Miguel solo estaba allí de forma temporal. Lucía llevaba años. Ella ordenaba los libros tarareando canciones que nunca terminaba. Y él fingía concentrarse mientras la observaba desde el otro lado de las estanterías. Al principio apenas hablaban. Pequeñas frases. Comentarios simples. Nada importante. Pero hay personas con las que la cercanía aparece antes que la confianza. Y con Lucía ocurrió exactamente eso. Las conversaciones llegaron después. Primero apareció la calma. La sensación extraña de sentirse cómodo sin esfuerzo. Miguel nunca había sabido expresar demasiado bien lo que sentía. Pero con ella no parecía necesario. Lucía entendía los silencios. Sabía cuando algo le preocupaba incluso antes de que él lo reconociera. Y poco a poco, sin darse cuenta, Miguel empezó a imaginar un futuro donde ella siempre estaba presente. Los meses pasaron rápido. Demasiado rápido. Y durante un tiempo, todo pareció sencillo. Hasta que apareció la oportunidad. Un trabajo mejor. Otra ciudad. Más dinero. Más futuro. Eso le dijeron todos. Miguel aún recordaba aquella noche. Lucía sentada frente a él. Esperando una respuesta. Podemos intentarlo a distancia, dijo él. Ella bajó la mirada unos segundos. No discutió. No lloró. Solo preguntó algo muy simple. ¿Y si no funciona? Miguel respondió demasiado rápido. Como responden las personas que quieren convencerse a sí mismas antes que al otro. Claro que funcionará. Pero no estaba seguro. Nunca lo estuvo. Y quizá Lucía tampoco. Los primeros meses intentaron mantenerlo todo igual. Las llamadas. Las cartas. Las visitas rápidas de fin de semana. Pero la distancia cambia las cosas lentamente. Casi sin que uno lo note. Las conversaciones empiezan a durar menos. Los silencios pesan más. Y las pequeñas decepciones se vuelven demasiado frecuentes. Hasta que un día, Miguel tomó una decisión. Una de esas decisiones pequeñas. Que parecen insignificantes en el momento. Pero que terminan cambiándolo todo. Lucía le había pedido que volviera aquel fin de semana. Dijo que necesitaba verlo. Que necesitaban hablar. Miguel prometió ir. Pero no fue.
Apareció una reunión importante. Una oportunidad en el trabajo. Algo que, según él mismo se dijo entonces, no podía dejar pasar. Pensó que lo entendería. Pensó que podrían hablar cualquier otro día. Pensó que habría tiempo. Siempre pensamos eso. Que habrá tiempo. Y esa noche. Sin saberlo, Miguel empezó a destruir algo que jamás volvería a recuperar. Lucía no volvió a llamarlo después de aquel fin de semana. Al principio Miguel no le dio demasiada importancia. Pensó que estaría enfadada. Y, sinceramente, creía que tenía derecho a estarlo. Intentó llamarla 2 veces. No respondió. Después llegaron los días ocupados. El trabajo. Las reuniones. Las prisas. Y esa peligrosa costumbre de dejar las cosas importantes para más adelante. Porque cuando uno es joven, cree que todo puede esperar. Que las personas seguirán ahí. Que habrá tiempo para arreglar las conversaciones pendientes. Pero el tiempo no siempre espera a nadie. Pasaron casi 2 semanas antes de que Miguel decidiera volver a la ciudad. Recordaba perfectamente aquella tarde. Llovía. No demasiado. Solo esa lluvia fina que parece diseñada para volver más pesados los pensamientos. Conducía intentando convencerse de que estaba exagerando. Seguro que solo está molesta. Seguro que discutiremos un rato y ya. Pero en el fondo, había algo que no encajaba. Algo que llevaba días creciendo silenciosamente dentro de él. Cuando llegó al edificio, sintió una incomodidad inmediata. Las ventanas estaban cerradas. El buzón vacío. Subió las escaleras deprisa. Demasiado deprisa. Y llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar. Nada. Entonces se escuchó una voz detrás. Una vecina mayor. La señora del tercero. Todavía recordaba su cara. La forma extraña en la que lo miró. Como si ya supiera algo que él aún no entendía. ¿Buscas a Lucía? Miguel asintió. Y la mujer dudó unos segundos antes de responder. Se fue hace días. Aquella frase fue demasiado corta para todo lo que rompió dentro de él. ¿Cómo que se fue? Dijo que necesitaba empezar de nuevo. Miguel sintió el cuerpo helarse. Preguntó a dónde había ido. ¿Con quién? ¿Por qué? Pero la mujer no sabía nada más. O quizás sí sabía. Y simplemente entendió que algunas respuestas ya no servían de nada. Miguel se quedó allí parado. En mitad del pasillo. Mirando una puerta cerrada. Una puerta completamente normal. Y aún así. Sentía como si estuviera viendo el final de algo enorme. Durante unos segundos pensó en correr tras ella. Buscarla. Preguntar. Insistir. Pero no lo hizo. Y durante años. Intentó convencerse de que aquello no había cambiado su vida. Hasta que aparecía su recuerdo en mitad de la noche. Hasta que volvía a preguntarse qué quería decirle aquel fin de semana. Hasta que entendía. Que algunas personas no desaparecen de tu memoria. Solo aprendes a vivir alrededor de su ausencia. Miguel volvió lentamente al salón. La carta seguía sobre la mesa. Esperándolo. Y ahora. Por primera vez. Tenía miedo real de abrirla. Miguel tardó varios minutos en reunir el valor suficiente para abrirla. La tenía delante. Tan cerca. Y al mismo tiempo tan lejos. Como si el simple hecho de leer aquellas palabras pudiera alterar algo que había permanecido enterrado durante décadas. Se sentó despacio. La lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas. Y la casa estaba completamente en silencio. Ese tipo de silencio que hace que uno pueda escuchar incluso sus propios pensamientos. Miró otra vez la frase escrita detrás del sobre. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Sintió un escalofrío.
Después deslizó lentamente los dedos bajo el papel envejecido. El sobre se abrió con una delicadeza casi dolorosa. Dentro había una única hoja doblada. Nada más. Miguel respiró hondo. Y empezó a leer. Hola, Miguel. Si esta carta ha llegado a ti, significa que nunca encontré el valor para darte estas palabras en persona. Miguel notó inmediatamente algo extraño en el pecho. La letra era de Lucía. Ya no tenía dudas. Podía verla perfectamente escribiendo aquello. La inclinación de las letras. La forma de unir algunas palabras. Incluso aquella pequeña manía de dejar demasiado espacio después de las comas. Siguió leyendo. Sé que probablemente pienses que me marché porque estaba enfadada. Y quizá una parte de mí sí lo estaba. Pero no era solo eso. Miguel tragó saliva. Sintió las manos tensarse alrededor del papel. La lluvia parecía sonar más fuerte ahora. O quizá era simplemente que su respiración empezaba a romperse. Quería verte aquel fin de semana porque necesitaba decirte algo importante. Algo que llevaba días intentando contarte. Pero tú no viniste. Miguel cerró los ojos unos segundos. Y por primera vez en muchos años. Volvió exactamente a aquella noche. La reunión. Las llamadas perdidas. La sensación absurda de que podía arreglarlo después. Después. Siempre después. Continuó leyendo. Esperé horas. Intentando convencerme de que aparecerías. Y cuando entendí que no ibas a venir, comprendí también algo más. Miguel sintió el corazón acelerarse. Ya no quería seguir leyendo. Y aún así, no podía parar. Entendí que, para ti, siempre habría algo más importante que nosotros. Aquella frase le atravesó el pecho lentamente. Sin violencia. Sin gritos. Pero con una precisión devastadora. Porque en el fondo, sabía que quizá tenía razón. Miguel respiró hondo otra vez. Y entonces llegó la línea que lo cambió todo. La línea que hizo que el mundo alrededor desapareciera durante unos segundos. Ese fin de semana quería decirte que estaba embarazada. Miguel dejó de respirar. Literalmente. Sintió como el cuerpo entero se le vaciaba por dentro. Los ojos se quedaron fijos en aquella frase. Inmóviles. Como si su mente fuera incapaz de comprender lo que estaba leyendo. Volvió a leerla. Una vez. 2 veces. 3. Pero las palabras no cambiaban. Seguían allí. Frías. Inalterables. Esperándolo después de tantos años. ¿Y entonces? Las manos empezaron a temblarle de verdad. Miguel permaneció inmóvil durante varios segundos. Quizá minutos. Ya no lo sabía. El salón había desaparecido. La lluvia. El reloj. La casa. Todo parecía haberse quedado muy lejos. Solo existían aquellas palabras. Estaba embarazada. Sintió una presión insoportable en el pecho. No era solo tristeza. Era algo mucho peor. Era la sensación de que toda una parte de su vida acababa de derrumbarse delante de él. Y lo más cruel era que llevaba décadas sin saberlo. Volvió a mirar la carta. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Pero necesitaba seguir leyendo. Aunque empezaba a sospechar que cada línea iba a doler más que la anterior. Sé que quizá ahora te estés preguntando por qué nunca volví a buscarte. Miguel tragó saliva lentamente. Porque sí. Eso era exactamente lo que llevaba años preguntándose. Lo intenté muchas veces. Pero después de aquella noche, algo dentro de mí se rompió. Y tuve miedo. Miedo de volver a sentirme sola. Miedo de convertirme en una opción secundaria en la vida de alguien. Miguel bajó la cabeza.
Aquellas palabras no parecían escritas con rabia. Y eso era lo peor. No había odio. Solo decepción. Una decepción tranquila. Profunda. Mucho más difícil de soportar. Continuó leyendo. Durante mucho tiempo pensé en decirte la verdad. Especialmente cuando nació Daniel. Miguel levantó la vista de golpe. Daniel. Nunca había escuchado ese nombre. Y aún así. Algo dentro de él reaccionó inmediatamente. Como si su cuerpo hubiera entendido antes que su mente. Siguió leyendo casi sin respirar. Se parece a ti cuando sonríe. Tiene tu forma de fruncir el ceño cuando piensa demasiado. Y tu costumbre de quedarse en silencio cuando algo le duele. Miguel sintió un nudo insoportable en la garganta. Porque, de repente, aquello dejó de ser una historia del pasado. Aquello era real. Había existido un hijo. Un hijo que nunca conoció. Un hijo que había crecido lejos de él. Sin siquiera saber quién era. Las lágrimas empezaron a caer lentamente. Silenciosas. Miguel no lloraba así desde hacía años. No era un llanto desesperado. Era peor. Era el llanto de alguien que entiende demasiado tarde todo lo que perdió. Miró alrededor del salón. La misma casa. Los mismos muebles. La misma vida tranquila que había llevado durante décadas. Y por primera vez. Todo le pareció vacío. Porque de repente entendió algo insoportable. Mientras él seguía adelante. Existió otra vida completa ocurriendo lejos de él. Cumpleaños. Primeros pasos. Problemas. Miedos. Risas. Todo. Y él no estuvo allí para nada. No porque alguien se lo hubiera impedido. Sino porque una decisión pequeña. Una sola noche. Lo cambió todo. Miguel volvió lentamente a la carta. Y entonces vio las últimas líneas. Las que terminarían de romperlo por dentro. Miguel respiró hondo antes de continuar. Sentía miedo. Un miedo extraño. Adulto. Silencioso. Como si una parte de él supiera que las siguientes líneas iban a cambiarlo para siempre. Miró otra vez la lluvia detrás de la ventana. Después volvió a la carta. Y siguió leyendo. Si estás leyendo esto. Es porque probablemente yo ya no estoy. Miguel cerró los ojos de golpe. Aquella frase cayó sobre él como un peso imposible. Durante unos segundos no pudo seguir. Sintió un dolor profundo. No solo por Lucía. Sino por todo el tiempo perdido entre ambos. Por todas las conversaciones que nunca ocurrieron. Por todas las explicaciones que jamás llegaron. Por todas las vidas que pudieron haber vivido juntos. Se llevó lentamente una mano al rostro. Intentando respirar con normalidad. Pero ya nada dentro de él estaba en calma. Continuó leyendo. Nunca quise que aparecieras en nuestras vidas por obligación. Ni por culpa. Por eso nunca te busqué. Quería que Daniel creciera sintiéndose querido. Y no como una consecuencia de una decisión equivocada. Miguel sintió las lágrimas volver otra vez. Porque aquellas palabras estaban llenas de algo insoportable. Amor. Lucía no había desaparecido por odio. Había desaparecido intentando proteger a alguien. Y eso hacía que todo doliera todavía más. Siguió leyendo lentamente. Sin embargo, si algún día encuentras esta carta, hay algo que necesito pedirte. Miguel notó cómo el corazón volvía a acelerarse. Las manos le temblaban otra vez. Y entonces llegó la frase. La frase que terminó de romper la poca estabilidad que aún le quedaba. Daniel sabe quién eres. Miguel levantó la vista de golpe. Confundido. Perdido. Intentando entender. La respiración empezó a acelerarse. Volvió inmediatamente a la carta.
Hace años quiso conocerte. Pero fui yo quien se lo impidió. Tenía miedo. Miedo de remover demasiado dolor. Miedo de que aparecieras demasiado tarde. Miedo de que ambos terminarais odiándome. Miguel sintió un vacío imposible de describir. Porque de repente entendió algo devastador. Hubo momentos. Momentos reales. En los que estuvo cerca de conocer a su hijo. Y ni siquiera lo supo. Continuó leyendo con los ojos llenos de lágrimas. Si decides buscarlo, hazlo solo si estás preparado para escuchar verdades que quizá no te gusten. Miguel bajó lentamente la carta. El salón estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba la lluvia. Y por primera vez en muchos años, sentía algo más fuerte que la tristeza. Arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo. Pesado. De esos que llegan demasiado tarde para cambiar el pasado. Pero demasiado pronto para dejarte vivir tranquilo. Miguel permaneció sentado mucho tiempo después de terminar la carta. Ya no lloraba. Pero tampoco estaba bien. Era una sensación distinta. Más profunda. Más silenciosa. Como si algo dentro de él se hubiera roto lentamente. Sin hacer ruido. La lluvia había parado hacía rato. Y el salón empezaba a oscurecerse. Pero él seguía allí. Con la carta entre las manos. Mirando el vacío. Intentando comprender cómo una vida entera podía cambiar en una sola tarde. Pensó en Lucía. En todo lo que había cargado sola durante años. En todas las veces que seguramente quiso escribirle. Llamarlo. Buscarlo. Y no lo hizo. No por falta de amor. Sino por miedo. Después pensó en Daniel. En aquel hijo que nunca vio crecer. Intentó imaginar su rostro. Su voz. La manera de caminar. Y sintió algo insoportable al darse cuenta de una cosa muy simple. Existía una persona en el mundo. Que tenía parte de él. Y jamás había podido abrazarla. Miguel cerró los ojos. Durante años creyó que el peor dolor era perder a alguien. Pero no. El peor dolor era descubrir demasiado tarde. Todo lo que pudo haber sido. Miró otra vez la última página de la carta. Había una dirección escrita al final. Muy pequeña. Como si Lucía hubiera dudado incluso al escribirla. Miguel la observó en silencio. Y por primera vez desde que encontró la carta. Tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Se levantó lentamente. Fue hasta el dormitorio. Abrió el armario. Y sacó una vieja maleta que llevaba años sin usar. Mientras la colocaba sobre la cama. Notó algo extraño. No felicidad. No esperanza exactamente. Pero sí una sensación diferente. Como si, después de décadas viviendo hacia atrás, por fin estuviera avanzando hacia algo. Volvió al salón una última vez. La carta seguía sobre la mesa. Arrugada por las lágrimas. Gastada por el tiempo. Y aún así. Acababa de cambiarle la vida. Miguel la dobló con cuidado. La guardó dentro del bolsillo interior de su chaqueta. Y antes de apagar la luz. Susurró algo que nadie escuchó. Algo que había tardado demasiados años en entender. Perdóname. Después cerró la puerta. Y salió de casa. Porque algunas personas llegan demasiado tarde a nuestra vida. Pero otras. Llegan justo a tiempo para salvar lo que queda de ella.